Está en la Procuraduría General de la República. Estamos aguardando algún pronunciamiento del procurador. ¿Cuál es la reunión que se está llevando? Porque veía en un momento que hablaban, Emilce, de una reunión con el ministro de Defensa. Pero más temprano lo escuchaba Enrique Riera decir que estaba viajando con el ministro de Defensa a Mambay y que iban a retornar para la reunión del Consejo de Ministros. Entonces, salvo que lo dividan al ministro de alguna manera, no podría estar en esos dos lugares al mismo tiempo. Buen día, señora. ¿Qué tal, Santiago? Saludos cordiales a toda la audiencia. Y el Procurador General de la República en estos momentos mantiene una reunión con el equipo técnico del Ministerio de Defensa. Es verdad que el ministro no se encuentra, pero está todo el plantel de abogados analizando esta estrategia jurídica que tendrán que asumir para defender las tierras del Estado en la zona de Chacoí. La información que podemos confirmar en estos momentos, además de esta reunión, es que al término de este análisis jurídico que va a ejercer la Procuraduría, que es el abogado del Estado, luego van a dar una declaración conjunta con el ministro de Defensa, Óscar González. Esto será probablemente en Burú Villaroga, es lo que inicialmente nos comentan aquí. Y bueno, el procurador Marco Aurelio González está valorando justamente la estrategia jurídica con el equipo técnico del Ministerio de Defensa y por sobre todo aquello que está enfocado en la zona de Chacoí. Tener una reflexión jurídica sobre cuáles van a ser las actuaciones desde el Estado para recuperar estas tierras invadidas. Bueno, entonces no está el ministro de Defensa, sí están los representantes jurídicos, asesores legales de la institución. El fin de semana ayer específicamente estuviste haciendo un recorrido con la senadora Celeste Amarilla por la zona, el sábado fue eso, ¿verdad? El sábado estuviste haciendo recorrido. ¿Qué te dejó ese recorrido, Emilce? El sábado, sí. Efectivamente. Así es, Santiago, estuvimos recorriendo justamente esa zona en donde observábamos que las viviendas están plenamente asentadas y con todo el paisaje que representa esa majestuosa circunstancias que, bueno, envuelve al río Paraguay. Recorriendo toda esa zona, si uno va por la Traschaco y va hacia el puente Remanso y va con dirección a Clorinda, se tiene que imaginar que es a la derecha. Ese tramo, ese trayecto de al menos 18 viviendas, 18 lotes bien establecidos, que nacen incluso desde la franja de dominio del puente Remanso. Allí ya se pueden observar estas viviendas de alto poder adquisitivo y con todo lo que esto implica, el lujo, confort y todo el despliegue de, bueno, estas casas que tienen, sin lugar a dudas, una inversión importante, incluso con todo lo que eso representa, servicios básicos, energía eléctrica, todo el despliegue que esto requiere para asentar estas viviendas. Y a lo lejos se veían efectivamente diferentes tipos de casas de verano, todo lo que representa para muchos una inversión sumamente importante. Decía la senadora Celeste Amarilla en este recorrido que aproximadamente 2015-2016, ella recuerda que empezaron a aparecer estas casas y que a partir de allí empezaron a sumar estas inversiones que muestran que alguien dio evidentemente la autorización o con la anuencia o la complicidad de alguna autoridad de alto poder. No se puede hablar de personas que hayan ingresado porque quisieran nomás, sino que tuvieran la autorización de algún político de la zona o de algún representante del Poder Ejecutivo, y mencionaba ella que entre 2015, 2016 en adelante estas casas se empezaron a construir. Veía un tuit de la senadora Celeste Amarilla hace un momento nada más y decía, luego de tanta confusión causada por un proyecto de ley hecho para confundir, pues hay dos proyectos firmados por los mismos proyectistas. Tenemos que pretendían expropiar 131 hectáreas de la finca 916 del Ministerio de Defensa. Entre 16 y 20 hectáreas sobre el río son las ocupaciones de empresarios menonitas, un juez, un político, etcétera. Las restantes 110 o 115 hectáreas, ¿para quiénes eran? ¿Para el proyectista o para quién? El procurador también debe averiguar esto, decía Celeste Amarilla. Se refirió a eso porque era un tema de controversia, Emilce. ¿Cuántas hectáreas eran finalmente? Sí, la finca 916, que es justamente la que bordea el río Paraguay, y por detrás también se presume que hay más expansión de terreno que
pertenece a las Fuerzas Armadas y que tiene como antecedente la expropiación en épocas de Stroessner, decía ella, en su momento, Stroessner hablando a favor de él, decía ella, en su momento pensó que ese sitio es estratégico para la defensa de Asunción y hoy, sin embargo, a manos de sectores privados que invadieron estas tierras, también representan un riesgo, además de atentar contra las tierras públicas, que más allá de lo que se puede discutir en ese momento, la decisión de un presidente, hoy prácticamente atenta contra ese criterio de lo que representa un bien público y por otro lado también la defensa de Asunción por la zona de Chacoí. Y efectivamente se menciona también que detrás de estas viviendas contiguas a lo largo de esa extensión de terreno es parte de la finca 916, que por cierto, para hacer un recorrido por esa zona, Santiago, tenemos que mirar un poquito el acceso principal a lo que es el sector privado. Tosa es uno de los principales accesos que permite justamente llegar hasta estas viviendas por tierra o por agua para, abordar algún bote o algo que nos permita transitar por aguas del río Paraguay. Pero también hay calles que se pueden ver en algunos puntos y otros que ya no, por decirlo así. Esto requerirá sin dudas de la presencia al menos de una autoridad que permita a muchos recorrer esa zona y entender cuál es justamente el sitio invadido y cuál es el que corresponde a la finca 916. Ella decía que inicialmente esos 18 lotes sí corresponden. Iba haciendo un comparativo incluso en el recorrido de las viviendas y a quienes corresponden. Señalaba la de Fernando Camacho y otros, sí. Y así iba citando en base al plano que tenía a la vista en el momento del recorrido, Santiago. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Emilce. Estamos atentos a la finalización de esa reunión entonces.